Buenas tardes, que sea la día ya está. Tenemos ahora. Les invito a que abran las Sagradas Escrituras en el libro del profeta de Amós, en su capítulo 2. Libro del profeta Amós, su capítulo 2, versos 6 hasta el 14, incluso hasta el 16. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto, no revocaré tu castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotearon en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empañadas se acuestan de cualquier altar, vino de los usados, bebe con las saciosas. Yo desafío delante de ellos al amorreo, cuya llanura era como la altura de los cedros, muy fuerte como una encina, y desde su raíz frontor arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os quise subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años para que alcanzaseis el sitio que si era la obra. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros dice vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de lamillas. Y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga el caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes irá desnudo aquel día, dice Jehová. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nos presentamos delante de ti, Señor, en estos momentos, reconociendo, Señor, mi insuficiencia, reconociendo que yo no soy nada delante de ti. En estos momentos me presento delante de ti, Señor, te ruego que tomes mi vida, tomes del control de mi mente, de mis palabras, Señor, que sean palabras tuyas, Padre, usando mi vida para edificar, Señor, a tus hijos que esta tarde se han dado el tiempo para congregarse, Señor, en esta casa de oración, Padre mío. Que tu palabra, Señor, llegue a sus corazones y que podamos reflexionar, Señor, de lo que tú deseas de nosotros en estos días, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y toda gloria, toda honra te la doy a ti. Amén y amén. ¿Cuánto más tú haréis, amados hermanos? Gracias le damos a Dios por esta oportunidad. ¿A cuántos les gusta aprovechar las oportunidades? Ya van pagando luz. ¿Cuántos aprovecharon el Buen Fin esta vez? Compraron su tele, ¿verdad? Sí, aparatos electrónicos, sus teléfonos. Y yo creo que, ¿verdad? Es bueno que aprovechemos las oportunidades, ¿verdad? Cuando se nos presentan, que es bueno que aprovechemos esas oportunidades. Pues déjame decirles que Dios da oportunidades. Oportunidades para que su pueblo lo siga. Y de eso quiero hablarles en esta tarde. Vamos a hablar bajo el tema oportunidades perdidas. Después de la muerte del rey Salomón, ustedes saben que hubo una división del reino, se dividió en 2 partes. Y hubieron reyes buenos, reyes malos, que indujeron al pueblo a dioses, a los dioses paganos, a Baal, a los animales, a ofrecer sacrificio. Y Dios, a través de los profetas, levantaba mensajes, les traía mensajes y hacía que su pueblo escuchara el mensaje de lo mal que ellos estaban actuando, de la manera en que ellos estaban actuando. Sin embargo, con el paso de los años, el pueblo caía en el mismo pecado. Se levantaba, Dios levantaba un profeta, les predicaba, se volvían a levantar y se volvían a caer. Eso pasó hasta en el siglo VIII, del cual Dios levanta a un hombre llamado Amós, que es el que le dimos lectura en estos momentos. Entre el siglo 850 y 750 a.C. se levanta este hombre que no era profeta, pero que Dios lo utilizó como profeta
porque ya el pueblo estaba a tal grado su pecado que era necesario que ellos escucharan el mensaje que Dios tenía para ellos. Dios levantó a este profeta de los tantos que había levantado para hablar a su pueblo, un pueblo que ya estaba en decadencia por tanto pecado que había cometido y seguía cometiendo, se obstinaba en su pecado. El pecado de este pueblo al que Amós da el mensaje era contra el amor de Dios. Se ve el contraste entre la misericordia de Dios y los crímenes sociales de un pueblo ingrato. El profeta se indigna por la falta de amor y gratitud por parte de gente que había recibido tanto de la mano de Dios. Aparece la justicia social, más bien la injusticia social, la opresión del pobre e indefensos y la inmoralidad abierta, entre otros muchos pecados. Veamos por qué. Las oportunidades perdidas fueron cuando ellos fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Vamos a Amós 2:10, el versículo 10 al que dimos lectura, del versículo 10 dice: y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años. Vemos aquí que el pueblo de Israel estuvo 400 años como esclavos en Egipto. Y vemos también cómo Dios, a través de la historia que nos cuenta, los sacó con mano poderosa. Podemos ver que muchos años antes, allá en el libro de Génesis, el capítulo 50, 24, 25, cuando un hombre llamado José se estaba despidiendo porque ya iba a partir, y le dice a sus hermanos, ahí en el capítulo 24 y 25, les dice de la siguiente manera: y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Ahí en ese momento José ya les estaba diciendo que Dios los iba a sacar de allá. Ellos ya sabían que iban a ser esclavos ahí por estos 400 años, pero que Dios los iba a sacar de ahí. Y después vemos en Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25, la manera en cómo Dios se acuerda de este pueblo. 23 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. A partir de allá podemos ver que eso es lo que Dios le estaba recordando en este versículo 10, de cómo Él los sacó de la tierra de Egipto y cómo los condujo por 40 años. Os hice subir, dice, de la tierra de Egipto, y durante 40 años os hice caminar por el desierto y, lo más importante, caminé con vosotros. Porque así es Dios. Él no nos iba a dejar que salieran y que anduvieran como errantes, sino que caminó con ellos, porque eso es lo que Dios ha deseado siempre con su pueblo: caminar entre nosotros, estar entre nosotros, estar con nosotros. Y esa es una hermosa oportunidad. Dios en este pasaje les estaba recordando todo lo que Él había hecho por ellos, pero ellos no estaban aprovechando esta oportunidad. Aparte de sacarnos de la tierra de esclavitud, Dios también prometió bendición para este pueblo. Lo podemos ver en Éxodo capítulo 3, versículo 17, cuando Dios le dice, 3:17 dice: he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Cuando dice una tierra que fluye leche y miel, los estaba llegando no a un lugar pedregoso, no a un lugar rocoso, no a un lugar donde no iban a producir nada. Se los estaba llegando a una tierra fértil, a una tierra buena, a una tierra productiva, a una tierra en abundancia. Y la posesión de la tierra es la bendición que Él les prometió, la tierra de los amorreos. En el versículo 9, ahí les recuerda, Él les estaba recordando en este pasaje que dimos lectura todo lo que Él había hecho. Y les recuerda y les dice: yo destruí delante de ellos al amorreo,
cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruir sus frutos arriba y sus raíces abajo. La tierra en la cual ellos iban a entrar, iban a poseer, ya estaba habitada por este grupo de hombres a que se les llamaban los amorreos. Y los amorreos no eran unas personas de la misma complexión que el pueblo de Israel. De acuerdo a lo que dice la Biblia en Deuteronomio 3:11, cuando empiezan a hacer historia, dicen, ¿no viste la cama del rey Og? Dice que mide 9 codos de largo y 4 de ancho. ¿Qué quiere decir? Que eran hombres que medían 4 metros de altura y eran anchos como 2 metros. Eran hombres muy altos, hombres contra los cuales el pueblo de Israel tenía que pelear. Dios no les dijo que los iba a sacar y que los iba a llegar a esa tierra ya lista, preparada y que los iba a estar esperando ya con sus casas, no. Ellos tenían que pelear por esa tierra, porque Dios quiere que peleemos, porque Él siempre va a estar con nosotros. El pueblo de Israel tenía que pelear contra ellos por cada pedazo de tierra que Dios les había prometido. Pero lo importante ahí, amados hermanos, es que ellos no iban a estar solos. Pudieron tener miedo, sí. Pudieron haber sentido temor, pavor por ver a esos gigantes, porque eran los gigantes de aquel tiempo. Pero Dios estaba con nosotros y Dios le dio esas tierras como herencia. Y aquí Dios les trae en la memoria todo lo que Él había hecho por ellos. Les recuerda, yo destruí delante de ellos, dice, al amorreo, cuya altura ella era como la altura de los cedros. Los cedros son altísimos y son fuertes, como la altura de los cedros y fuertes como una encina. Otra oportunidad que ellos tuvieron también, hermanos, fue que profetas para entregar su mensaje. Allá en el capítulo 2, en el versículo 11, les dice, y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Y les hace la pregunta, ¿no es eso así? Dice Jehová, hijos de Israel. Se los estaban recordando y le estaban diciendo, ¿no es cierto lo que yo hice? ¿No es verdad lo que yo hice, oh pueblo de Israel? Levanté a hombres que les diera mensaje. Levanté a hombres para que ellos les predicaran mensajes, para que escucharan y pudieran cambiar y dejar de pecar, porque Dios no los olvidaba. Sin embargo, no querían escuchar. Dios le vuelve a traer a su memoria el versículo 11, recordándoles esta palabra. Dice, acuérdense, hijos de Israel, acuérdense qué es lo que yo hice. Esto es lo que yo hice. Pero el pueblo de Israel solamente demostraba un rechazo total al mensaje de Dios y por eso perdieron todas las oportunidades. Amados hermanos, no sé de dónde te habrá sacado Dios. Lo mejor, ¿verdad? Hace muchos años estabas metido en el vicio, metido en el alcohol, metido en las drogas. Y así como Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto cuando estaban esclavos, cuando era una esclavitud, un día Dios nos sacó a nosotros del pecado cuando nosotros abrimos nuestro corazón. Cuando Él tocó la puerta a nuestro corazón, lo abrimos, lo dejamos entrar y lo aceptamos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. También Él no nos ha dejado solo, que hemos pasado diferentes situaciones a lo largo de nuestra carrera cristiana, es cierto, pero algo muy importante es que Él no nos ha dejado solo. Su palabra nos dice que Él nos dejó dicho que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. Y nos sigue diciendo que cualquier cosa que pasemos, no temamos porque Él está con nosotros, que no desmayemos porque Él es nuestro Dios, que Él nos ayuda, que Él nos sostiene de nuestra mano derecha y nos sigue diciendo, no temas que yo te ayudo. Tenemos la oportunidad de que su palabra sea libremente predicada en diferentes formas, en campañas, al aire libre, en el Facebook, en el YouTube, en cualquier plataforma, en las iglesias, aún en las calles, escuchamos a hombres que predican en cualquier manera. Sin embargo, muchos pierden esa oportunidad de aceptar a Jesús en tu corazón. Las oportunidades perdidas para este pueblo fueron por los pecados cometidos. Nos dice el versículo 6 del capítulo 2, tenemos lectura, el versículo 6 en la segunda parte. Nos dice, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. ¿Cuánto cuesta un par de zapatos? Casi nada, dice. Se atrevieron a vender a sus compatriotas
por el precio de un par de zapatos. Conforme este pueblo se hundía más y más en el pecado y la depravación, estaban ellos, toda justicia desapareció. Fueron capaces de vender a los pobres a la esclavitud, fueron capaces de quitarles sus cosas, fueron capaces de venderlos como esclavos, pagando ellos sus mismas cuentas y los hacían trabajar de más. Este era Israel, el pueblo de Dios que había violado el pacto con él. Dios les estaba pidiendo cuenta por las violaciones del pacto. Pues vamos a ver nada más una ley que Dios les dijo allá en el libro de Levíticos, en su capítulo 25, 29 al 43. Levíticos 25, 49 al 43, les está dando una ley que ellos tenían que cumplir. 25, 39 al 43. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiera a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, o sea, como empleado lo tendrás. Como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de Dios. De esta manera Dios también quería que este pueblo de Israel le demostrara que había temor de ellos en su corazón, cumpliendo esta ley, cumpliendo todas las leyes que Dios les había establecido. Y le dijo, hay personas que tal vez van a perder sus cosas porque no sabieron organizarse. Y si esa persona viene a ti, dice, no lo trates como esclavo, sino contrátalo para que trabaje para ti por un precio justo. Pero ellos hacían lo contrario. Dios les estaba pidiendo cuenta por las violaciones de este pacto. Dios estaba confrontándoles también porque les dice, recuerden que ustedes fueron esclavos en Egipto, recuerden todo lo que sufrían, no hagan lo mismo con sus hermanos porque esta es mi ley de que ustedes tienen que extenderles la mano, dándoles trabajo, dándoles alimento, no los traten a ellos como esclavos. Y otra forma por la cual ellos cometieron este pecado es codiciando la tierra del pobre. Versículo 7 en la segunda parte menciona lo siguiente. Versículo 7. Pisotearon en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Les quitaban sus tierras. Amós viene siendo aquí un poco sarcástico. Les decía, ustedes sacuden hasta el polvo de la cabeza de estas personas con tal de que se queden con toda la tierra de ellos para que se les presenten entre la justicia. Pero la justicia solamente era para los ricos porque la justicia solo fallaba hacia los ricos y los pobres no tenían ninguna esperanza. Los pobres no tenían ningún derecho de reclamar sus tierras porque se las quitaban y los hacían trabajar. La justicia siempre fallaba hasta los ricos. Creo que eso sigue pasando hasta el día de hoy, ¿verdad? Ellos les hacían que hagan contratos, pero todo era a favor de los ricos, todo era para beneficio de los ricos. Y Dios les estaba mostrando en qué estaban fallando y les decía, paren, ya basta, ya no puedo seguir mirando todas esas abominaciones que ustedes hacen delante de mí. Pero había otro pecado que el pueblo de Israel estaba cometiendo. Había un desenfreno sexual. En el versículo 2, en la parte 7b, dice, y el hijo de su padre se llegaba a la misma joven, profanando mi santo nombre. Profanando mi santo nombre. Vemos aquí la manera en que la inmoralidad está abierta. Amós lo menciona en el versículo 7, que esta práctica era insoportable para Dios. Y debido a esto, en estos tiempos, era muy común que la educación sexual de los padres a sus hijos varones consistiera en llevarlos con una prostituta. Muchos jóvenes llegaban al matrimonio sin haber tenido una experiencia sexual.
pero muy pocos jóvenes llegaban a eso, sí que hayan tenido una experiencia sexual, porque la mayoría era inducida a esta práctica. Esto constituía una violación al séptimo mandamiento que Dios le había dejado a su pueblo: no cometerás adulterio. Y aún más lamentable era que a veces se utilizaba a una empleada doméstica para estos actos abominables delante de Dios. Cuando el versículo 7 menciona que el hijo de su padre se allegaba a la misma joven profanando su nombre, se refiere al acto sexual. Al mencionar esto, sugiere varias posibilidades. De acuerdo al comentario bíblico, dice: tanto el padre como el hijo visitaban a la misma prostituta cuando adoraban a los dioses paganos, porque el pueblo de Israel ya se había involucrado en las prácticas de los dioses paganos y se acercaban a los templos donde llegaban las mujeres prostitutas, y los hombres llegaban a tener relaciones sexuales con estas mujeres, y los mismos padres llevaban a sus hijos varones a inducir a sus hijos a estas prácticas abominables que eran delante de Dios. O también un hombre compraba a una joven esclava, la hacía su concubina y luego le daba derechos sexuales a su hijo sobre ella. Era su juguete sexual. O también un hombre se casaba con una mujer y su padre la seducía y se hacían amantes. Todas estas prácticas eran ilegales, y entre estas prácticas muchas más. Todo esto, amados hermanos, era abominación delante de Dios, y era lo que el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, estaba haciendo. Y aunque se les estaba predicando que dejen estos pecados, que se alejen de esas abominaciones, el pueblo estaba perdiendo las oportunidades. Hoy en día, amados hermanos, ¿ante cuáles pecados somos nosotros confrontados? Escuchamos que muchos dicen que tal cosa es pecado, que tal cosa no es pecado, que si es pecado aquello, que si es pecado esto. Pero la palabra del Señor, si queremos saber qué cosa es pecado, vamos a ir a la palabra, a Efesios 4:22. Efesios 4:22 nos da una lista a través del apóstol Pablo, que nos trae una lista de cuáles son esos pecados que no le agradan a Dios. Efesios 4:22 menciona, versículo 22, del viejo hombre, dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. La manera en que el hombre se corrompe, esos deseos engañosos son las maneras en que ese hombre se corrompe y no puede salir de ahí, que yo le alarga como un vicio. A lo mejor, ¿verdad?, es que se mete tanto en las redes, en unas páginas que no debe entrar, le gusta ver pornografía, le gusta ver películas que no debe de ver, se mete en juegos que la verdad no le edifican para nada, y se corrompe y no logra salir de allí. Ese es conforme a los deseos. El versículo 25 nos dice de la mentira. El versículo 26 nos habla del enojo. El versículo 27 nos dice dar lugar al diablo. Dar lugar al diablo es cuando hacemos las cosas anteriores, que nos enviciamos con algo que sabemos que no nos está haciendo ningún bien, no nos edifica nada. Al contrario, nos corrompe nuestra mente, nuestros pensamientos. La mentira, el enojo, le estamos dando lugar al diablo. Cuando nos dice, dile a esta persona que no estoy, y si estás. La mentira, el enojo, por cualquier cosa nos enojamos. Versículo 28 nos confronta con el robo, con tomar las cosas que no nos pertenecen, con hacer fraude, que no son nuestras ganancias, sino de otras personas, pero las tomamos. Versículo 29 nos habla de las palabras corrompidas. ¿Cuántas veces, verdad, a muchos que dicen ser cristianos se les escapa ciertas palabritas, insultos, palabras en doble sentido? Hablamos de chistes colorados y nos reímos. Todo eso no le agrada a Dios. La amargura, la ira, la maledicencia, el enojo, la gritería, la malicia. Pero nos presenta otra lista el apóstol Pablo también en Colosenses 3, 5 y 8, y habla del versículo 5 de la fornicación, de la impureza, de las pasiones desordenadas, de los malos deseos, de la avaricia. El versículo 8 habla de la ira, del enojo, de la malicia, de la blasfemia, de palabras deshonestas. Y por último, el apóstol Pablo lanza una lista, la más larga diríamos, de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¡Qué tremendo!
¿Cuáles de estos pecados se acercan a nosotros? ¿Cuántas veces hemos estado cerca de estos pecados, amados hermanos? Dios no quiere que vivamos en una vida de pecado. Por eso, si es que hemos pecado, nos da la oportunidad para arrepentirnos y debemos aprovechar esas oportunidades. No quedarnos con lo que tenemos, no quedarnos con lo que hemos hecho, sino venir a sus pies arrepentidos. El pueblo de Israel no las aprovechó. Por lo tanto, por no haber aprovechado ese castigo, pasamos al castigo asegurado. El castigo asegurado, Dios ya se los había dicho. La carga del pecado de Israel sobre Jehová. Versículo 13 del libro de Amós, versículo 13. Dice, pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. En otra versión dice, yo pues haré tambalear vuestros pies como se tambalea la carreta repleta de gavillas. En este texto, amados hermanos, Dios les está diciendo a este pueblo que ellos recibirán su castigo. Solo imagínese usted una carreta llena de gavillas. ¿Qué son gavillas? Son esas cosas así como troncos, donde ellos cosechaban del trigo o la cebada o cualquier grano. Imagínense solamente bien apretada, ¿verdad? Y luego que esté caminando, la manera en que la carreta se movía. Yo les estaba diciendo, así les voy a apretar, oh pueblo de Israel. Así les voy a hacer. Ese será su castigo. Dios usa una metáfora para hacerles saber la manera en que serán destruidas. Sin embargo, el pueblo no escuchaba, no aprovechaba la oportunidad. Les hace saber que ya estaba agobiado, que ya estaba cansado de sus pecados. Y que no había más manera de hablarles, porque ese pueblo estaba obstinado en pecar, continuaba pecando y pecando. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba haciendo sus esfuerzos desesperados. Versículo 14 nos dice, y el ligero no podrá huir. ¿Qué quiere decir? Que ellos pretendían huir, pretendían hacer las cosas a su manera. El ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballos salvará su vida. El esforzado entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Vemos aquí como el pueblo daba importancia a este mensaje. ¿Y cómo podemos verlo? Porque en el versículo 12 nos dice versículo 12, que aunque los profetas les predicaban, aunque Amós les estaba predicando, les dicen al versículo 12, mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandáis diciendo, no profeticéis, no prediquen, no te quiero escuchar. Pues he aquí, dice, yo os apretaré en vuestro lugar. Pues este pueblo desechó a los profetas. Hicieron a un lado el mensaje de Dios. Le decían, cállate, no quiero predicar. ¿Cuántas veces hemos escuchado que se les predica el mensaje a las personas y empiezan a apedrear a los que les predican, empiezan a molestarlos? Escuchamos noticias que les quemaron su templo, que les quemaron sus casas porque sabiendo que están en pecado, quieren obstinarse en su pecado, mantenerse en su pecado y tapan los oídos y dicen, no quiero escuchar. Esto es lo que hacía este pueblo. Ya no querían escuchar nada, absolutamente. Ellos pensaron que nada podía acontecer y si aconteciera, ellos eran capaces de defenderse. Se sentían tan robustos, se sentían tan fuertes que pensaron que eran capaces de defenderse apropiadamente. Se sentían autosuficientes, se sentían poderosos, pero cuán equivocados estaban. A veces, ¿verdad? Decimos, muchas veces han dicho, no, pues, si viene Cristo, pues yo me salvo, no me dejo que me marquen. No estamos aprovechando las oportunidades. ¿Quién dijo que va a pasar eso? No queremos aceptarle, pero sí estamos planeando cómo vamos a hacer para escapar de la ira de Dios. No podemos escapar de la ira de Dios. Cuán equivocados estaban estos hombres. Y por eso tuvo que venir el castigo inevitable. Versículo 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré mi castigo. No revocaré su castigo.
Aquí Dios les estaba hablando a este pueblo y les decía, su castigo es inminente, yo no me voy a arrepentir, ya no hay vuelta atrás, no cambiaré la opinión. Pero aunque Dios les mandó este mensaje, hermanos, el pueblo se obstinaba a seguir desaprovechando esta oportunidad. Y ya leímos lectura versículo 15 y 16, la manera en cómo ellos terminan. El versículo 15, él dice, el más ágil, ni siquiera el más ágil va a poder huir, ni siquiera el que sabe bien el manejo de su arma va a poder huir, ni siquiera el que puede correr veloz va a poder huir. Es más, tienen que despojarse de su armadura, tienen que despojarse de sus armas, porque dice, el esforzado de entre los valientes, o sea, el más valiente, el más esforzado, huirá desnudo aquel día. ¿Por qué? Porque va a tener que despojarse de su armadura, despojarse de su armadura para que pueda huir, para que pueda correr por sus pecados y rebelión. Ya no deseaban la liberación de Dios, sino afirmaban que podrían liberarse ellos mismos. Pero ni siquiera el mejor valiente, hermanos. Ni siquiera el más preparado podrá huir cuando ya se ha establecido el castigo. Cuando Dios dijo, yo les voy a castigar porque ustedes no obedecen, porque ustedes ya les prediqué, ya me cansé, ya soy harto de predicarles y ustedes son un pueblo obstinado. Cayeron este pueblo ante los asirios en el año 586 a.C. y sufrieron las consecuencias que Dios les había venido diciendo tiempo con tiempo. Cayeron ante un pueblo sanguinario que si bien Dios utilizó, pero Dios al mismo tiempo les mandaba el mensaje de las advertencias y ellos no hicieron caso, ellos se obstinaron, fueron oportunidades perdidas. Que sea ejemplo para nosotros, amados hermanos, el pueblo de Israel tuvo su castigo porque no quisieron obedecer, sino seguir en sus pecados. E inevitablemente fueron castigados porque la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna si ellos hubieran aprovechado esa oportunidad. La paga del pecado es muerte en estos días, pero la dádiva de Dios es vida eterna si esta noche aprovechamos la oportunidad y nos ponemos a cuentas con Dios. El pecado tiene consecuencias, tuvo consecuencias hace muchos siglos atrás. Pero ese mismo pecado sigue teniendo las mismas consecuencias. Efesios 5 dice que ninguno de los que manifiestan tales conductas tendrán herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y Colosenses 3:6 dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dios lo único que quiere, hermanos, es que le obedezcamos, que obedezcamos su palabra para que podamos nosotros ser hijos de Él y podamos seguirle como lo que Él quiere. Gálatas 5:21 dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cualquier pecado que se asemeje, que estés practicando en tu vida de los que hemos sacado de la palabra de Dios, cualquier pecado que practiques tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y Romanos 8:13 dice, porque si vivimos conforme a la carne, que dice, si vivimos conforme a nuestro pecado, si nos seguimos obstinando en nuestro pecado, dice, moriréis como murió este pueblo, como sufrió este pueblo. Y la palabra del Señor en Marcos 4:22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Aunque pienses que nadie te vio, aunque aquel acto lo hayas hecho en el lugar más oscuro, en el lugar más recóndito, aunque te hayas encerrado, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, aunque digas, nadie me vio, hay alguien que te vio. Y un día todo va a salir a la luz. Por eso, amados hermanos, no desaproveches la oportunidad que tienes hoy. No la desaproveches como el pueblo tuvo oportunidades perdidas. Hemos visto oportunidades perdidas, un pueblo al cual Dios amó tanto y que los sacó de la esclavitud y que los bendijo y que los llevó a lugares prósperos y que no los abandonó y que cuando ellos empezaron a pecar les mandaba mensajeros para que ellos obedecieran. Pero tristemente este pueblo se obstinaba en seguir pecando. Vimos las consecuencias del peso de su pecado y que eso no podía quedar así nada más. Y que por más esfuerzos que el hombre haga por huir de la ira de Dios, jamás podrá huir de la ira de Dios. Ellos mismos pensaron que podían hacerlo, pero el castigo llegó y fueron destruidos. Gracias a Dios un día fuimos libres de la carga del pecado que acechaba nuestra vida, que traemos encima,
ese camino que estábamos andando, donde íbamos a ir a la perdición. Pero gracias al sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Él cambió nuestro destino, Él cambió nuestra eternidad y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Y hemos sido bendecidos cada día de muchas maneras porque Él es fiel a su palabra. Hemos sido bendecidos porque Él nunca nos ha dejado solos. Hemos sido bendecidos porque en las peores circunstancias que hemos estado, Él siempre nos ha sostenido desde nuestra mano derecha. Porque si nosotros nos agarramos, tal vez le soltemos, pero Él dice, yo te agarro, si tu mano derecha no te... Hoy en día, amados hermanos, la palabra también es predicada de muchas maneras. Sin embargo, a pesar de haber sido libres y ser bendecidos, a veces nos alejamos de Dios y a veces no nos permitimos acercarnos a Él. Si tú te alejas de Dios, hermanos, trata de acercarte. Si estás alejado de Dios, si sientes que tu vida está alejada de Dios, acércate a Él porque Él te está esperando con los brazos abiertos. Si el pecado llega a tu vida, cualquiera de esos pecados que están en la palabra de Dios te los dice que es pecado. Lo que es el pecado llega a tu vida y no somos capaces de resistirlos. Huyamos porque no podemos solos. Tenemos que buscar la gracia de Dios en nuestra vida para que podamos salir triunfantes de cualquier situación que se nos presente y que nos pudiera llegar al pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos de resistirlo porque no podemos solos y necesitamos a Dios en nuestra vida y de esta manera vamos a salir triunfantes. No esperemos a que el castigo llegue, porque entonces será demasiado tarde. No esperemos a que el castigo llegue y nos digamos, ¿por qué perdí esa oportunidad? Si yo podía haber sido salva, ¿por qué perdí esa oportunidad? Aprovecha esta oportunidad que Dios te da el día de hoy. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:6, lo que éramos antes fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, así que no sirvamos más al pecado. El pecado que traíamos en nosotros, amados hermanos, fue clavado en la cruz del Calvario. Dejémoslo ahí en la cruz del Calvario. Él pagó el precio para que tuviéramos la hermosa oportunidad hoy en día de aceptarlo en nuestro corazón, no desaprovecharlo. Y si en dado caso nos hemos alejado de Él, Él nos espera. Aprovechemos la oportunidad, no la perdamos y seamos como el pueblo de Israel. Obedezcamos a Dios, sigámosle, seamos de Él. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Para esto vino Cristo. Hace más de 2000 años, Él vino a nacer porque Él quiso humanarse para que nosotros podamos reconocer lo que somos, porque si no, Él nunca hubiera podido venir si simplemente hubiéramos recibido el mensaje de un ángel que aceptarlo. Pero Él conocía a la humanidad, sabía que tenía que venir Él mismo para humanarse y mostrarnos el camino de la salvación. Crucifiquemos el pecado, crucificamos las pasiones y los deseos en la cruz del Calvario. Dejemos que Cristo viva en nosotros, como su palabra dice en Gálatas 2:20, con Cristo soy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Vayamos todos los días a la cruz. Tal vez todo 2024 dejaste pasar muchas oportunidades. Esas ya son oportunidades perdidas. No las aprovechaste. Por esta noche has venido escuchando por cualquier medio. Perdón, esta tarde has venido escucharlo y sigues escuchando por cualquier medio las predicaciones. Pero tal vez nunca has tomado una decisión. Hoy puede ser ese día que puedas tomar la decisión de aceptarlo en tu corazón o de reconciliarte con Dios. Estás alejado de Él y no has vivido en obediencia, le has fallado. No desaproveches esta oportunidad que te da hoy. Dios te da la oportunidad hoy. Solo estamos a escasos 3 días para que el 2024 termine. ¿Qué harás? Reflexiona esta tarde. ¿Cómo vivirás esta oportunidad que Dios te da en el 2025? Pero aquí viene la pregunta. ¿Y si no llegas al 2025? Y no has tomado una decisión. Si no llegas al 2025, aunque faltan 3 días, y no aprovechas la oportunidad, ¿qué será de ti? No seas como este pueblo a quienes el profeta Amós les predicaba, y por más que les predicaba, no aprovecharon las oportunidades. Concluyo con esta pregunta. ¿Qué hace usted con las oportunidades que Dios le da para seguirlo fielmente?
Su deseo es que lo conozca personalmente y que lo siga fielmente. Pero, ¿está dispuesto a aceptar esta oportunidad? Les invito a que se pongan de pie y inclinemos nuestro rostro y reflexionemos y pensemos en todo lo que fue el 2024. ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Ya le acepté mi corazón? ¿Le estoy obedeciendo? ¿Le estoy viendo o he quebrantado su ley? ¿Cuál de los pecados que aquí la Biblia me confronta se ha acercado a mi puerta? ¿A cuál he abierto yo la puerta? Pero hay una gran noticia. Estás vivo, estás escuchando la palabra y esta noche puede ser una oportunidad que Dios te da para que tú reflexiones y olvides todo lo que pasó en el 2024 y que tomes una decisión y que digas, Señor, a partir de este momento te acepto en mi corazón y te pido perdón por todo lo que he sido y que me des la oportunidad de comenzar un 2025 o antes de comenzar el 2025, que yo viva de acuerdo a tu voluntad, con obediencia, que me esfuerce yo cada día a buscarte, que yo no me hostile en pecar, que si ya pequé, yo siga pecando, que no importa, porque el pecado a veces más nos aprieta, trae depresión, trae enfermedad, incluso trae la muerte. Pero Dios no quiere que muramos, sino Él quiere que vivamos, porque Él es un Dios vivo, porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia.